La Biblia dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios les bendiga. Bienvenido a estos minutos con el pastor José. Hoy quiero traerles una palabra continua de lo que estábamos compartiendo en la noche de ayer o en la mañana de ayer o en la tarde de ayer, a la hora que le diste play. Y estábamos hablando acerca de cuando Jesús estaba en Capernaum. Y cuando él había llegado a Capernaum, que estaba el lugar donde estaba, había tanta gente y hubo un acto de fe que se dio a cabo, que se manifestó estos 4 hombres, amigos, donde fueron con un paralítico y bajo la insistencia y su fe, hicieron lo que tuvieron que hacer para llevar a este paralítico delante de la presencia de Jesús. Y lo que Jesús había finalizado a decir, que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él se gozó en ver la fe de este hombre, en la fe de estos hombres que en tanta insistencia llegaron a la presencia de Jesús, para que Jesús, pues ya viendo que Jesús, pues es la esperanza de este hombre, al igual que es la esperanza tuya, al igual que es la esperanza mía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hoy, en esta palabra que les sigo compartiendo, también allí había unos hombres que eran líderes religiosos, llamados los escribas, los cuales ellos eran líderes religiosos, ellos eran maestros de la ley, ellos escribían la ley, copiaban la ley, enseñaban la ley. Y estos escribas estaban allí entre la multitud, y entonces estaban ellos escuchando lo que Jesús había dicho. Pues entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos hablan y se ponen a cuestionar entre ellos mismos y dicen, espérate, ¿por qué este está hablando así? ¿Por qué este está hablando de que perdonar pecado? ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿quién se cree este hombre que el único que perdona pecado es Dios? Pero no solamente eso, sino que dijeron algo bastante fuerte. Dijeron, este hombre está blasfemando, que el mismo Dios hecho hombre estaba blasfemando. Imagínense ustedes cosa igual. Entonces, ¿qué sucede? 2 cosas me da esto a entender. Primero que nada, me da esto a entender de que si lo comparamos hoy día, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros nos paremos, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en las escuelas, ya sea aún en las mismas iglesias, se ve esto. Vas a ver un grupo de gente que se van a llevar contigo. Va a haber un grupo de gente que le vas a agradar. Van a haber un grupo de gente que ellos van a ser agradecidos por las destrezas que tú tienes, por lo que tú enseñas, por lo que tú desempeñas y por lo que tú sirves. Porque al igual que esto, pues tú estás también presto a aprender de ellos. Pero en estos lugares que he mencionado, las escuelas, las iglesias, los trabajos, va a haber siempre un grupito que, aunque esté en el mismo núcleo, no están ahí para tener buena intención contigo. Esto fue lo que sucedió con Jesús. Entre esa multitud había gente de todas clases, y entre ellos estaban los escribas. Entonces, ¿qué sucede? Primero que nada, los escribas no se dieron cuenta de que quien estaba allí con ellos era el mismo Dios hecho hombre. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no tuvieron una conversión personal, ellos no tuvieron un encuentro personal, una revelación espiritual de quién estaba frente a ellos. Simplemente estaban en el lugar para traer evaluación a Jesús, para tratar de ver dónde Jesús iba a fallar, entre comillas, para cuestionar su autoridad. A esto se prestaba estos maestros de la ley, cuestionar autoridad. ¿Sabe que eso existe aún en las iglesias hoy día? Yo llevo pastoreando un sinnúmero de años
un sinnúmero de años y lo he visto todo. Lo he visto todo. ¿Sabes que en las iglesias hay gente que van porque quieren aprender de Dios, van a ir en busca del Señor, van a ir en busca de esa nutrición espiritual, en busca de esa palabra que les hace falta conectarse con Dios, prepararse para la semana? Pero sabes que también hay gente que van simple y sencillamente para ver cuál es la falla del pastor, cuál es la falla del grupo musical, cuál es la falla de los maestros de escuela bíblica, y todo lo critican, todo lo critican. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se proyecta un vínculo en la iglesia, que se crean grupitos que de repente lo que hacen es criticar todo lo que sucede con los líderes de la iglesia y no se someten a la autoridad de Dios. Entonces, si no hay un cuidado en cuanto a eso, puede crear un cáncer que puede consumir la iglesia. Por eso es que en las iglesias, yo sé que en la tuya no, pero en muchas de las iglesias existe este mal, donde quien lo sufre son los pastores, quien lo sufre son los líderes de la iglesia. Hay iglesias, tristemente tengo que decirlo, de que tratan a los pastores como si fueran empleados de empresa en vez de tratarlo como el guía espiritual. Yo me siento muy orgulloso de mi iglesia. Me siento muy orgulloso de mi iglesia porque puedo decir que en esta iglesia he aprendido tanto de los congregantes, he aprendido tanto de los que allí habitan. Hemos experimentado el vínculo familiar, donde somos uno en Cristo Jesús, y verdaderamente pues hemos estado viviendo una experiencia hermosísima, pero tristemente no todos los casos son iguales. Y entonces, ¿qué sucede? Mucha gente te va a criticar las cosas que tú haces, mucha gente van a cuestionar las cosas que tú haces, pero siempre tienes que darte cuenta de esto: nosotros no actuamos bajo la aprobación de la gente que nos rodea. Nosotros tenemos que actuar bajo la aprobación bíblica. Si la Biblia me lo autoriza, entonces tengo el permiso de hacerlo. Si la Biblia te lo autoriza y Dios te lo está poniendo en el corazón, entonces es tu deber caminar en obediencia. Así que motívate hoy. No te desanimes. Si tú estás pasando por una persecución y sientes que estás pasando una persecución con personas que te rodean, mire, no se preocupe, acuérdate que Dios está contigo, que tú no estás solo y que tú estás caminando bajo una línea recta, siempre y cuando estés caminando en obediencia. Así que motívate, no te desanimes. Todos pasamos por esto, todos pasamos por estos ataques, y te has dado cuenta hoy que aún el mismo Jesús pasó esos ataques. Así que te animo y te motivo a que tengas un día excelente hoy, que la paz de Cristo gobierne tu corazón y que tengas un día súper bendecido. Acuérdate, tú eres luz en las tinieblas y eres sal en la tierra. Y yo sé que tú y yo vamos a hacer todo lo posible para que los que nos rodeen se conecten con Jesús. Y si tú no tienes esa conexión con Jesús, hoy es el día. Habla con Jesús, pídele que entre a tu corazón. Que Dios te bendiga siempre. Estamos a tus órdenes. Les mando un abrazo desde acá, desde la distancia. Nos vemos mañana.